Bueno, buenas noches. Vicky, si me podés pasar la próxima presentación. Bueno, bienvenidos a todos al primer Ateneo Abierto del Departamento de Trasplante Pulmonar de ALAT. En esta oportunidad hemos elegido como tema trasplante pulmonar lobar con donante vivo. Consideramos un tema realmente muy atractivo para la mayoría de los programas de trasplante de Latinoamérica. Y antes de comentarles cómo va a estar estructurado este Ateneo y de presentarles a nuestros disertantes, a nuestros invitados, quisiera inicialmente agradecer al doctor Francisco Arancibia, presidente de ALAT, por la posibilidad que nos brinda de desarrollar estas actividades. Consideramos a los Ateneos, a los webinars, como un punto de encuentro, un lugar muy importante para que los distintos programas de Latinoamérica puedan conocerse, puedan interactuar a través de distintas actividades, tales como la presentación de casos clínicos, puedan compartir sus experiencias, sus resultados y, por supuesto, comentar todas las dificultades que tenemos en el manejo cotidiano de los pacientes sometidos a trasplante pulmonar. El Ateneo también va a estar abierto a otras especialidades involucradas en el manejo de pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, y como así también a todos aquellos que estén interesados en estos temas. Quiero además destacar y resaltar el trabajo que han realizado para la concreción de este Ateneo y la difusión del mismo, a Victoria Baldi de la Secretaría de ALAT y al señor Daniel Pereira, que es nuestro webmaster. Me va a acompañar en la coordinación el doctor Pablo Curvelo, que es el vicedirector actual del Departamento de Trasplante. Y la estructura de este webinar es realmente muy simple. Inicialmente se va a presentar un caso clínico sobre trasplante lobar con donante vivo, y posteriormente se va a comentar lo que es la experiencia con este tipo de procedimiento en la Santa Casa de la Misericordia en Porto Alegre, Brasil. Y vamos a tener un espacio final para la discusión y preguntas. La siguiente, Victoria. De tal manera que para mí es un placer realmente poder presentarles a nuestros invitados, a nuestros disertantes, agradecerles por el esfuerzo de estar aquí. En primer lugar, la doctora Fabiola Perín. Fabiola es cirujana de tórax y trasplante pulmonar. Ella está graduada en la Universidad de Caixa do Sul en el año 2001 y forma parte del equipo, es médica de planta del servicio de trasplante y cirugía de tórax de la Santa Casa de Misericordia en Porto Alegre, Brasil. Fabiola va a tener a su cargo la presentación del caso clínico. La siguiente, Victoria. Y finalmente, para nosotros es un placer que el doctor José Camargo participe de este Ateneo. Realmente jerarquiza nuestra actividad con su presencia. El doctor Camargo es conocido por todos ustedes, pero me gustaría destacar algunos datos de su currículum, de sus antecedentes. El doctor Camargo es profesor de cirugía de tórax de la Universidad Federal de la Ciencia de la Salud de Porto Alegre. Es sin ninguna duda pionero en trasplante de pulmón en América del Sur, que es un referente internacional y con una importante experiencia en trasplante con donante vivo. Es además el coordinador del programa responsable del 50% de los trasplantes realizados en Brasil. Y finalmente el doctor Camargo es director del Centro de Trasplante de la Santa Casa de Porto Alegre y es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. De tal manera que muchas gracias por estar aquí, gracias por la participación, y le damos el espacio a la doctora Perín para que ella pueda presentar su caso clínico. Muchas gracias. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. Todavía no. Vamos acá. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Bueno, gracias a dirección del Departamento de Trasplante de Pulmón ALAT. Es
realmente un placer estar acá con vosotros, con Dr. Camargo, hablar de este tema tan importante, tan frecuente en nuestras rutinas de trabajo. Voy a hablar sobre un caso clínico. Primeramente voy a hablar un poco, una pequeña introducción sobre algunos puntos de los trasplantes con donantes vivos, por eso de lóbulos pulmonares. En Santa Casa la experiencia de trasplante llega a cerca de 715 trasplantes de pulmón desde 1989. De estos, 40 fueron trasplantes lobares con donantes vivos. El trasplante bilobular con donantes vivos consiste en el lóbulo de un donante, lóbulo inferior derecho de un donante, el lóbulo inferior izquierdo del segundo donante, que forman los pulmones derecho e izquierdo del receptor. Para eso se hace una evaluación emocional de los candidatos, una evaluación radiológica que incluye tomografía de tórax, tomografía de senos paranasales, una evaluación de la función pulmonar de estos pacientes, cardiológica, cuantifícase la participación de cada pulmón en la función de este paciente, porque el pulmón que participa con menos porcentaje será el lado que empezaremos el trasplante. Se hace también una evaluación laboratorial que incluye infecciones virales tipo grupo sanguíneo, cuestiones infecciosas relacionadas específicamente con los pulmones. De los potenciales donantes también se hace evaluación emocional con pruebas de función pulmonar, cardiológica, laboratorial, de forma específica la volumetría de los lóbulos inferiores para que de esta forma encontremos el mejor donante para cada lado. En 2009, Klaus Irion, un radiólogo que trabajaba acá, determinó la volumetría de los lóbulos a partir de la tomografía de tórax, definiendo la cisura a través de la oligemia, de la rarefacción de los vasos acerca de la cisura. Por cálculo matemático, infería el volumen de los lóbulos. Así tenemos hasta hoy el volumen pulmonar derecho e izquierdo del receptor, los lóbulos de los potenciales candidatos a donantes derecho e izquierdo, como en este ejemplo de la madre, del padre, que era muy grande, de la hermana, que fue seleccionada para la derecha, juntamente con la madre para la izquierda de este trasplante. Las arteriografías y las angiotomografías con reconstrucción específicamente nos permiten anticipar el paso de la cirugía, de la extracción de los lóbulos, la sección de la arteria. La amplia incisión en el receptor se obtiene a través de una incisión de Clenchel. Y esto es el punto que la angiografía y la angiotomografía nos permiten planear, donde se va a seccionar la arteria de forma que el muñón del lóbulo que va a hacer el implante sea ancho, que las ramas de las arterias del receptor se mantengan pérdidas para no tener pérdidas
extras más que el lóbulo que va a ser donado. Especialmente el segmento de la língula izquierda y el lóbulo medio a derecha. Acá tenemos la preservación que se hace bajo ventilación fría con Perfadex en la mesa. Acá a la derecha el implante inmediatamente antes de la liberación de la perfusión por sangre en el receptor. Las anastomosis que lo hacemos del bronquio, de la arteria y de la vena en secuencia. Finalmente, el caso clínico, un niño de 12 años vivía en el nordeste del Brasil. Tenía el diagnóstico de fibrosis quística a los 7 meses de vida. Diagnóstico también de infección por hepatitis C. A los 5 años de edad fue sometido a una lobectomía superior derecha por hemoptisis en São Paulo. Su enfermedad fue progresiva, de modo que a los 9 años necesitaba oxígeno continuo. Acá podemos ver las imágenes con la destrucción, un compromiso muy grosero de la parte superior del pulmón derecho. Fue elegido para la derecha el tío, hermano de su papá, y para la izquierda el lóbulo inferior de su papá izquierdo. En este tiempo hacíamos 2 toracotomías posterolaterales, así que hacíamos un lado, después cambiábamos el decúbito. En este tiempo fue posible hacer una placa. Y a la izquierda vemos la placa con el primer implante del lóbulo del tío. A la derecha vemos el postoperatorio inmediato. El tiempo de anestesia fue de 9 horas. Fue necesario circulación extracorpórea para el implante del segundo lóbulo. Perduró por 90 minutos. Fue estubado en el primer día postoperatorio. Acá se puede ver las placas nuevamente. La evolución fue muy buena. En 5º año postoperatorio estaba en un juego de fútbol en Porto Alegre con una función pulmonar, el VFUN cerca de 60%, la capacidad vital de 67%. Esta es una mensaje que envió el doctor Camargo por estar en Porto Alegre para la revisión, que estaba todo bien, que intentó hablar con su médico, pero estaba haciendo cirugía, como siempre. Estaba contente con el pelo corto porque conmemoramos así el ingreso en la universidad y tenía ingresado para el curso de Derecho. El año siguiente, sin episodios de rechazo, una adaptación muy buena a los lóbulos de su tío y de su papá, manteniendo una función pulmonar excelente para él. Se graduó en la universidad, siguió su vida de forma normal, disfrutando de momentos de aquello que se espera hacer a lo largo de nuestra jornada acá. Este año completó 19 años de trasplante bilobar con donantes vivos y se queda con una capacidad vital de 73% y un VFUN de 52%. Y esta frase del doctor Camargo, que dejó a él la incumbencia de traducirla para el español. Muy bien. Gracias. En la
pantalla entera. Sí, tenemos. Bueno, estas son las alternativas que se pueden emplear para trasplantar pulmones en la infancia. Los trasplantes convencionales, unio-bilaterales con donantes cadavéricos, o bilobar con donante cadavérico, y trasplante bilobar con donante vivo, que es el foco de nuestra discusión. El trasplante con donante vivo fue inaugurado en California por el doctor Starnes el año 90, un año después del primer trasplante con donante vivo de hígado. El comienzo fue muy despacio, la experiencia fue creciendo y actualmente en algunos países, especialmente en Japón, este trasplante es bastante frecuente. Los fundamentos son esos: una enorme desproporción entre la demanda de receptores y una oferta de donantes pediátricos muy pequeña. La posibilidad de utilizar lóbulos de adultos para reemplazar pulmones enteros de receptores pediátricos o adolescentes fue la intención que llevó el doctor Starnes a esa propuesta. Había, claro, una expectativa buena de evolución, porque como casi siempre los donantes son familiares muy cercanos, la mayoría padre y madre, se podía anticipar una evolución favorable por ser inmunológicamente semejantes. ¿Cuándo se puede considerar la posibilidad de trasplante intervivos? Cuando la reserva pulmonar es incompatible con una espera de un improbable donante cadavérico. El receptor hay que tener una caja torácica compatible con el tamaño de lóbulos inferiores de adulto, que quiere decir que si el enfermo es muy pequeño, que no consigue acomodar un lóbulo de adulto, no es candidato a este procedimiento. Ese es otro dado desfavorable. Necesitamos 2 donantes familiares, un para cada lado, o que es, comparativamente con hígado y riñón, una desventaja importante. Y los donantes deben tener compatibilidad sanguínea, no necesariamente identidad sanguínea, pero por lo menos compatibilidad. Las ventajas es que este es un procedimiento electivo. Se puede planear todo, que estén todos en la mejor condición posible, incluyendo el equipo quirúrgico. Se hace una rehabilitación muscular y nutricional en preparación. Si los enfermos tienen enfermedad supurativa, es una muy buena oportunidad de hacer una antibiótico terapia múltiple para reducir al máximo la población bacteriana. Y mientras el enfermo es rehabilitado, es inscrito en la lista de espera para donante cadavérico. Así que tuvimos 2 enfermos en esta caminada, 2 enfermos que estuvieron en lista de espera para preparación para trasplante con donante vivo y lograron un donante cadavérico. Fabiola ya presentó este. Este es un gran avance, una selección del mejor candidato por el establecimiento con máxima seguridad del tamaño real del lóbulo de cada potencial donante. Eso es importante porque una diferencia para menos en relación al tamaño de la cavidad es bien tolerable, pero para más es un problema que puede implicar en compresión cardíaca, interferencia con retorno venoso, y eso es un problema serio. Ese ya fue comentado, ese ya fue comentado. Este es un momento muy importante de esta operación. Cuando se abre la fisura, se ve la arteria y muchas veces la distancia entre, vejam como es corta la distancia en este caso. Aquí está la línea planeada para seccionar que permita reconstruir la circulación pulmonar del lóbulo remanente de este lado y producir una boca única para implante en el receptor. Hicimos, como dice Fabiola, durante 25 de los 40 casos, por toracotomía lateral secuencial. Y después, con el aumento de la experiencia en trasplante doble, decidimos hacer lo mismo con trasplante bilobar, utilizando el clamshell. La preservación, la secuencia ya descrita,
Aquí hay un detalle importante. Vean que este bronquio es el bronquio del receptor. Ese es el bronquio del donador, bronquio lobar. Y hay que compatibilizar estas bocas para que no haga ninguna reducción de calibre. Este fue el comienzo de nuestra experiencia. Este chico tenía 13 años, iba a ser 13 años. Portador de una bronquiolitis obliterante con una hiperinsuflación impresionante, después de una neumonía viral a los 8 años de edad, o que no es común. Estaba dependiente de oxígeno a 3 años y tenía un VF1 de 12%. Y en uso de máscara de Venturi hace 15 días. Esa era la posición que se quedaba permanentemente con la elevación de los hombros para intentar ampliar la caja torácica. Dormía sin acostarse, así, en esa posición, porque el decúbito horizontal lo sufocaba. Y ve aquí el grado de hiperinsuflación pulmonar, una hiperinsuflación que determinó un pectus carinato y una inversión de la cúpula diafragmática. Hizo un trasplante bilobar con lóbulo inferior derecho del padre, inferior izquierdo de la madre. Hizo un rechazo del lado de la madre, que respondió bien al aumento de la inmunosupresión. Esa es la placa de 2 años, donde él tendría un VF1 de 97%. Una pregunta importante, si el pulmón de hecho crece o si apenas se expande. El acompañamiento de crecimiento del árbol bronquial permitió decir que el pulmón mismo maduro de hecho crece, porque este órgano maduro que fue sacado de un adulto encuentra un receptor con hormonas del crecimiento y curiosamente retoma el crecimiento. Con 2 años y medio del trasplante, él había crecido 11 centímetros y el pulmón había aumentado 390 centímetros cúbicos. Y con 29 meses seguía con 97% del previsto. Con 4 años, función pulmonar preservada, ahí ahora con un tamaño físico de un adolescente de 17 años. Y la placa de 10 y 22 años. Neste septiembre, 17 de septiembre, cumplió 23 años de trasplante pulmonar. Acá se ve el comienzo, el medio de la historia, cuando 15 años después estaba graduado como abogado y actualmente un adulto normal sin ninguna limitación. La operación consiste entonces en el clanchal amplio, simultáneos, una lobectomía inferior del primer donante y una neumonectomía del primer lado del receptor. Y secuencialmente, implante del primer lóbulo y todo reempieza con el lado opuesto. La preservación, cuando se saca el pulmón, ese es el resultado de la neumonectomía derecha en este caso, se identifica bronquio, arteria y venas en la cara mediastinal. Y lo que facilita mucho la ejecución de este trasplante es que el lóbulo inferior tiene la misma disposición anatómica del pulmón entero. Así que las bocas se ofrecen con facilidad. Del lado del donante, la preocupación es la sección de la arteria, que tiene que permitir una boca amplia y única de la arteria del lobo donado para permitir el implante en la arteria pulmonar del receptor. Eso que ya fue comentado. El aspecto del hilo pulmonar antes de empezar el reimplante del lóbulo, que empieza por anastomosis bronquial. Exactamente lo mismo que se hace en trasplante pulmonar convencional.
La anastomosis bronquial aumenta la estabilización del injerto y permite que las anastomosis vasculares sean hechas con facilidad. Anastomosis arterial es hecha con prolene 6 ceros, lo mismo que se usa en adulto. Aquí se ve completada la anastomosis. Y aquí un dato interesante. Aquí se ve a arteria pulmonar del receptor con el tronco de Boyle que fue cerrado. Quiere decir, hicimos la anastomosis de la arteria pulmonar del lóbulo inferior implantado en el rama inferior de la arteria pulmonar derecha y compatibilizó mejor el tamaño de las bocas. A seguir, la exposición de la... Se da cuenta que esa es la boca del lobo, la boca de vena pulmonar inferior. Y acá están los dos ramas de la vena pulmonar inferior. Son anastomosadas de la misma manera. Cuando estamos listos de implante, iniciamos la perfusión. Ele é simultaneamente ventilado, como se hace en el trasplante convencional, para que elimine la posibilidad de aire en la vía arterial y se cierra la circulación. Ese es un aspecto final de un implante lobar a derecha y se ve el lóbulo inferior llenando completamente la cavidad. Aquí hay posibilidad de ver mejor un procedimiento en un video bien corto. Una placa de tórax de un enfermo con bronquiolitis obliterante, que fue la segunda indicación de intervivos en nuestra serie. La más frecuente fue fibrosis quística. Él es preservado de la misma manera en la mesa, ventilación y perfusión. Este lobo, preparado así, es colocado en la cavidad para repetir el implante en el bronquio fuente. Un aspecto muy importante que es la aproximación tiene que ser bien simétrica para que no reduzca el calibre del bronquio del segmento 6. Aquí está haciendo la anastomosis arterial. Y otra vez la arteria del segmento 6 es una preocupación porque no puede resultar menos perfundido do que el normal por alguna asimetría en la aproximación. Por fin, la anastomosis atrial, con aquella preocupación de remover el aire por perfusión y pérdida de alguna cantidad de sangre antes de cerrar completamente la sutura. La prueba del gomero, demostrando que la sutura bronquial está hermética y el lóbulo está listo para expandirse. En secuencia se ve una placa transoperatoria que demuestra que se pasó a izquierda y ahora la operación a derecha con la arteria pulmonar. Y atrio derecho para cerrar la operación. Postoperatorio inmediato, los dos pulmones bien expandidos, ninguna evidencia de edema. Este enfermo hizo el procedimiento sin circulación extracorpórea o más modernamente se hace ECMO, se prefiere hacer ECMO para soporte hemodinámico. Es un ejemplo de una situación grave porque una fibrosis quística muy avanzada con un grado de colonización, pseudomonas, aspergillus y Mycobacterium abscesso. El aspecto del pulmón destruido por las cavidades
de compromiso muy serio. Anastomose venosa. E esse é um aspecto semelhante do que se vê em transplante pulmonar bilateral. O pulmão esquerdo perfundido e ventilado, e o pulmão direito começou a ser ventilado, mas todavía com a circulação clampeada, e abiertos os clampes, temos dois pulmões perfundidos e ventilados. O primeiro lado, o segundo lado, extubada luego de 20 horas, se vê os dados hemodinâmicos perfeitos, controle pré e pós-operatório, uma cara de sofrimento, uma cara de alegria. Este caso foi um caso emblemático para nós, porque esta nena tinha 7 anos e, em geral, não é possível fazer com 7 anos, porque a caixa torácica é muito pequena para acomodar um lóbulo de adulto. Pero ella con 7 años tendría una caja torácica mayor por la hiperinsuflación de la fibrosis quística. Y así que se usó un lóbulo de la madre, un lóbulo contralateral de la hermana de 14 años, usando esa misma técnica. Ve que interesante que ella tendría una caja torácica simétrica. Cada hemitórax 1.200 centímetros cúbicos. Exatamente a medida da madre e um pouco mais que a medida da hermana. Tuve uma evolução inicial muito boa, mas vean o que se passou al dia 9. Isso é uma coisa que não é frequente nesta situação, que é um rechaço agudo, bilateral, simétrico, sincrônico. Então, este estrago que determinou uma disfunção, um grado de hipertensão pulmonar, e já só não morreu por 2 razões. Primeiro, porque houve uma resposta muito boa ao uso de óxido nítrico para controlar a elevação da pressão arterial. E segundo, que era um rechaço puro, porque isto associado a uma infecção seguramente não haveria sobrevivido. 6 meses de pós-operatório, de este lado esquerdo, e eu sei que é o lado esquerdo, porque el lado que fue ocupado por el lóbulo inferior de la hermana, que era un poco menor, se ve que la diferencia de tamaño está aquí. El lóbulo no fue capaz de llenar la cavidad. 4 meses de postoperatorio, 2 años, 5 años, 10 años, y ahí se pasó una cosa interesante. Cuando ella cumplió 10 años del trasplante, nuestro centro de trasplante estaba cumplindo 10 anos. Assim que ela foi escolhida para entregar esta placa a nosso provedor e ambos estavam cumprindo 10 anos de vida útil. Essa é uma apresentação de fibrose quística que tem uma vantagem previsível. Como a participação do pulmão direito é praticamente nula, se pode garantizar que se vai lograr implantar o pulmão direito sem nenhum tipo de restrição e nenhum tipo de necessidade de suporte hemodinâmico, e depois se poderá substituir o pulmão esquerdo com tranquilidade, já com um pulmão novo à direita. Pós-operatório, placa e tomografia. La pérdida funcional de los donantes normales, que es una preocupación, es cerca de 18%, entre 16 y 18. Los órganos adultos crecen en los receptores pediátricos y habrá en todos los programas de trasplante con donante vivo esa amenaza de morbimortalidad del donante. La computación más amplia de experiencias americanas reunieron 508 lobectomías para este fin, sin mortalidad, con alguna morbidad, una de ellas importante, que hubo necesidad de una ablación cardíaca por una arritmia que no lograron controlar con
conservadoramente. Esta publicación es 2001 y demostró que el trasplante debe ser bilobar mismo que la enfermedad sea seca, no supurativa, y que los rechazos agudos son frecuentes e intensos, como son los rechazos en niños que tienen un sistema inmunológico muy competente, pero el rechazo crónico, que es la expresión de rechazo crónico que es bronquiolitis, más raro. La sobrevida en 5 años es 50% superior al donante cadavérico. Eso es la experiencia de 2001, que no se repitió cuando el grupo revisó la experiencia de una década con trasplante con donantes vivos. Un dato importante es que los rechazos agudos son unilaterales en 3/4 de los casos. Y los pacientes con ventilación mecánica y los retransplantes tienen peor pronóstico. Pero en esta revisión de 10 años, edad, sexo, indicación, parentesco de los donantes, condición prehospitalaria, uso de corticoide, compatibilidad por varios marcadores de inmunidad, no tiene ningún impacto estatístico en la sobrevida. La infección fue, como costuma ser, la causa más frecuente de muerte, seguido de bronquiolitis por rechazo crónico y falla precoz de enxerto. Esas son 2 publicaciones que están siempre citadas en la literatura, que es la análisis crítica de un aspecto ético que considera que no es adecuado sacar un órgano de una persona rígida para intentar salvar otra persona, cualquier que sea el riesgo. Pero cuando se va a discutir eso con padre y madre que están determinados a hacer la donación para intentar salvar a su hijo, la reacción es completamente opuesta. Los argumentos de los que contraindican el uso de esa técnica: la disponibilidad de cantidad razonable de donantes cadavéricos. En los países que tienen una donación de órganos por encima de 30 donantes por millón de habitantes por año, no se realiza trasplante con donantes vivos, porque se puede usar lóbulos de donantes cadavéricos dada la disponibilidad. Considerando que cuando se usan lóbulos de donantes cadavéricos, se está perdiendo un lóbulo superior de cada lado. Las ponderaciones son muy adecuadas, pero cuando en una discusión sobre ese tema, yo pregunté qué tiempo es de espera por un donante cadavérico en Florida, 25 días. En Brasil, 10 meses, un año. Peor que todo es no tener la previsión posible porque no hay ritmo de donación. No tenemos que cambiar esa realidad, pero en cuanto no cambia, desde el punto de vista legal, ese es el grado de parentesco exigido, por lo menos 3er grado, que quiere decir los abuelos, hermanos, es el límite del parentesco permitido desde el punto de vista legal. Hay que haber una calificación técnica, la mejor calificación institucional posible, porque no es una operación para amadores, especialmente, no desde el punto de vista técnico, que creo que es prácticamente la misma cosa que un trasplante convencional, pero en el soporte postoperatorio. Y tiene que haber gran experiencia del grupo con trasplante convencional. Nadie va a comenzar una experiencia de trasplante haciendo intervivos. Y la disponibilidad y experiencia con manejo de ECMO en enfermos pediátricos es una exigencia realmente incuestionable. En Brasil tenemos una peculiaridad en relación a extranjeros. Hasta el año 2009 era posible trasplantarmos extranjeros con donantes brasileños. En 2009, una ley estableció que es prohibido, no se puede hacer. Así que es el único tipo de trasplante que podremos ofrecer a
receptores extranjeros. Por ejemplo, esta enferma, a Maribel de Córdoba, con 19 años, fibrosis quística, desnutrida, dependiente de oxígeno a 2 años, con este pulmón completamente destruido, recibió lóbulos del padre y madre, y llenaron perfectamente la cavidad, una evolución muy buena. Esta nena tuvo problemas después de 10 años, tuvo problemas con riñón, por insuficiencia renal, y fue trasplantada con un riñón del padre, y sigue bien. Esta otra, Sofía, era una nena de 14 años, también de Córdoba, colonizada por pseudomonas, estafilococo con 19% de BF1, dependiente de oxígeno, muy emagrecida, y recibió un lóbulo de padre y un hermano. Es el postoperatorio inmediato, una evolución muy buena, 11 meses, evolución normal. Y tuve una sepsis que yo me enteré hace algún tiempo, en vigencia de insuficiencia renal también. El manejo de las drogas inmunosupresoras con mucho criterio, pensando en prevenir el daño renal, es una cosa muy importante. Ese es un caso emblemático porque es de una nena de Moncloa, el norte de México, que estaba en el Children's Hospital en San Antonio, en Texas, y fue aconsejada a volver a México para estar junto a su familia, porque ellos no hacen trasplante con donante vivo, y el tiempo de espera por un donante cadavérico fue estimado en 2 años. Ella descubrió por internet que se hacía trasplante intervivos a través con las gemelas de Córdoba. La internet hizo esto. Redució el tamaño del mundo a punto de que se puede saber qué se pasa en cada sitio. Contactó al servicio y a través de una campaña en las redes sociales consiguió recursos para venir a trasplantarse en Porto Alegre, una familia muy pobre. Esa es una foto de la terapia intensiva en San Antonio. Estaba dependiente de oxígeno, usaba ventilación no invasiva casi todo el día. Hicieron un impresionante programa de estimulación de la comunidad para obtener donación. Marifer pasó a ser un nombre mítico en la región. María Fernanda era el nombre de ella. Es el padre, la madre y la abuela que fue donante del lóbulo inferior derecho. Crearon una cuenta en el banco, un número de tarjeta, para recaudar fondos para ese investimiento. Llegó en Porto Alegre, una mala condición nutricional, fue rehabilitada. Esa es la placa de tórax, una enfermedad mucho más grosera del lado derecho que izquierdo. Quiere decir, siempre iniciamos por el lado menos participativo. Es el que maravilla de pulmón de la abuela. Es raro encontrar un pulmón con ese aspecto en un joven, con 30 años, con 59 seguramente es excepcional. El día siguiente, padre y abuela, ella con esa cara de salud. Una semana después, cuando empezó la fisioterapia, y una de las experiencias emocionales más impresionantes para mí, porque un día caminando en el corredor del hospital, tiró una escalera y corrió hasta el topo de la escalera. Nunca había subido en una escalera, así que tuve un ataque de risa. Fue una experiencia muy emocionante. Ya fuera del hospital, haciendo actividad física en un parque. Y cuando volvió a México, pasamos a recibir imágenes de participación en mini maratona, en esportes radicales, una vida plena. Esa fue la última placa de abril del año pasado, con pulmones perfectos.
Una pregunta importante es si hay espacio para intervivos en adultos. El doctor Hiroshi Date, de Kioto, fue el iniciador de esta técnica en adulto. Y la razón obvia de hacer en fibrosis pulmonar idiopática es que la enfermedad reduce tanto el tamaño de la cavidad que la hace parecida con un tórax de adolescente. Entonces, la combinación sería un paciente portador de fibrosis idiopática y dos donantes grandes, cujos lóbulos consigan llenar la cavidad. Una neumonía restrictiva, dependiente de oxígeno, con una muy importante reducción del tamaño de la cavidad. Un hombre pequeño, 1,67 m, desaturaba muchísimo con cualquier esfuerzo el grado de fibrosis pulmonar. Y dos donantes. Y lo que se hace para seleccionar quién hace la donación para qué lado es lo que resulta en una suma y quiere decir el máximo de disponibilización de pulmón que se puede ofrecer a ese paciente. Preoperatorio, postoperatorio, alta hospitalaria en 14 días. Cuando salió del hospital, ya había mejorado muchísimo la capacidad vital forzada y el VF1 alcanzara 70%. Y aquí se pasó una peculiaridad del trasplante con donantes vivos. Los rechazos agudos son unilaterales en 3/4 de los casos. Después de 20 meses, durante los cuales tuve 4 episodios de rechazo agudo a izquierda, resultó en pérdida de ese lóbulo. La saturación cayó para 94, 95 en reposo y una desaturación expresiva cuando hacía el test de la caminada. Entonces fue indicado el retrasplante y se presentó un tercer donador, un primo, las abuelas eran hermanas, absolutamente saudável. La volumetría demostró un tamaño de 1.596 centímetros cúbicos, exactamente el tamaño del hemitórax del enfermo. Postoperatorio del donante, postoperatorio de nuestro receptor con segundo lóbulo a la derecha y con alta hospitalaria en el 9º día. Ese es un caso nuestro que hicimos de una brasileña que estuve 2 años en lista de espera, tipo sanguíneo B, hasta que, por progresión de la enfermedad, la familia tomó la iniciativa de considerar la posibilidad de donación intervivos. Un lóbulo inferior derecho de este hijo, un lóbulo inferior izquierdo de este para reemplazar los pulmones, y tuve una evolución muy favorable. La conclusión es que los trasplantes intervivos pueden ser realizados con baja morbidad y una mortalidad aceptable, considerándose la gravedad de los pacientes y la total ausencia de perspectiva de sobrevida sin trasplante. Pasada la curva de aprendizaje, los resultados son muy favorables y este parece que es el prerequisito más indispensable. La disponibilidad de ECMO se considera fundamental. Esa es la referencia, quien quiera se enterar de este asunto, referencia básica del Journal of Thoracic Disease de 2017, que Hiroshi Date publica y discute todas las situaciones de 177 casos de trasplante con donantes vivos. Ese grupo tiene también la mejor sobrevida en 5, 10 y 15 años de 80, 72 y 61,7% en cada brazo. Ese es nuestro centro de trasplante, que es uno de los 8 hospitales de la Santa Casa de Porto Alegre y que fue planeado exactamente para hacer todos los trasplantes de órganos posibles. Esa es la terapia intensiva, que tiene 11 box. Es el acceso por helicóptero
que está en el topo de nuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camargo. Realmente han sido muy interesantes, muy claras las presentaciones. Y bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas, a los comentarios. Ya tenemos algunas en el chat. La primera pregunta para el doctor Camargo, de parte del doctor Juan Calderón de Buenos Aires, es ¿cuál es la supervivencia promedio que ustedes tienen en su programa de trasplante con donantes vivos? Cuando no había disponibilización rutinaria de ECMO, alrededor de 48% en 5 años. Con ese recurso, que trata todas las causas más probables de mortalidad en el postoperatorio precoz, a veces sirve de puente para hacer un nuevo intento de trasplante, llegamos a 65%. Y tenemos varios enfermos que pasaron. Isso é muito interessante. Quando o tipo chega em 8, 10 anos, vivo, em atividade, a sensação que nos dá é que seguirá para sempre, porque são os tipos que lograram compatibilidade. E o pior que se pode identificar são os enfermos que no primeiro ano hacen 2, 3, 4 episódios de rechazo. Porque aí nós criamos uma situação incompatible con sobrevivencia larga, que el enfermo que es obligado a utilizar una inmunosupresión intensa, fuerte, y con eso se expone a sepsis de todos los tipos, muriendo de una complicación en general séptica. Antes que la fibrosis quística le consuma el pulmón. Cuando se intenta mantener, y es inevitable que se interrumpa los episodios de rechazo, lo que quiere decir mismo que nosotros no tenemos todavía un criterio de selección de compatibilidad verdadera. Mismo con esa población que tiene el vantaje teórico, tiene una vantaje que debía ser correspondida el tiempo todo, no se puede determinar con seguridad qué grado de compatibilidad habrá a largo plazo. La principal indicación de trasplante en su programa es fibrosis quística, ¿no es cierto, doctor? Sí, mas es menos que la mayoría de los otros centros, porque la mayoría de los centros, como por ejemplo el grupo de Kioto, de Hiroshi Date, ele tem mais de 80% de fibrose quística, y nosotros tenemos 60%. Tenemos un número muy significativo de bronquiolitis. A bronquiolitis como complicación de una neumonía viral, que muchas veces ocurre muy precoz en la infancia. El primer caso que trasplantamos intervivos, que ese que logró, está con 23 años de evolución, tuve una grave y sorprendente neumonía viral a los 8 años, porque definitivamente no es lo más frecuente. La sobrevida observada en los trasplantados por fibrosis quística con donante vivo es superior a la sobrevida observada con donantes cadavéricos, también en fibrosis quística, por lo menos en su programa. Por la observación de Starnes, no. No. La observación de él determinó que pelo menos no hay diferencia significativa en función de la enfermedad que determinó la necesidad de trasplante. Y el tipo de trasplante, el parentesco, nada de eso, aunque sea numérico diferente y favorable al intervivos, nunca logró significancia estadística. Quiere decir que la diferencia es pequeña. Bien. El doctor Ricardo Navarro de Córdoba pregunta si la toracotomía anteroaxilar bilateral puede ser una opción al abordaje. Puede, nosotros usamos la toracotomía lateral, posterolateral,
porque estábamos mucho más confiantes en la abordaje del líquido pulmonar por la vía tradicional al cirujano torácico. Pero cuando aumentó nuestra experiencia, y ese es un dato interesante, en los últimos años claramente estamos haciendo más trasplante bilateral do que unilateral. En realidad estamos preservando el trasplante unilateral al enfermo con más de 60 años con fibrosis pulmonar idiopática. Los otros, prácticamente todos, son trasplantados con trasplante bilateral. Se sabe que el bilateral quiere decir una calidad de vida mejor, y si el enfermo desarrolla bronquiolite obliterante por rechazo, la sobrevivencia es más larga y él tendrá más chance de tener una segunda oportunidad. Pero a partir de ahí, Ricardo, nos sentimos muy a voluntad para hacer por vía anterior. Es una cuestión de habituarse con esa vía. Estamos también haciendo por vía anterior, sin completar o clanchar, os transplantes unilaterales por fibrose, sin seccionar el esternón en la mayoría de los casos. Pero el esternón está listo para ser seccionado si hubiera alguna necesidad. Y seguramente será el camino facilitado si hubiera necesidad de poner circulación extracorpórea, por facilidad de exposición. Muy bien. El doctor Alejandro Bertolotti, de Favaloro, pregunta cuál es el esquema de inmunosupresión que utilizan ustedes habitualmente en estos pacientes y si realizan inducción. No, inducción no. O que es importante es que nunca se usa ciclosporina en niños. No se sabe bien por qué, pero nosotros experimentamos esa situación. La neurotoxicidad es muy importante en niños. Entonces empieza con tacrolimus, azathioprina y corticoide. Si tiene rechazo precoce, usa micofenolato en lugar de azathioprina. Prácticamente lo que hace en adulto. La única diferencia es nunca comenzar con ciclosporina en niños y adolescentes. El primer caso, tuvimos una situación aterradora. ¿Sí? 14 días después del trasplante, acontecieron dos cosas. El patologista nos llama que en el pulmón derecho que había sido sacado había tuberculosis. Y 15 días después, él tuvo un cuadro neurológico de mucho dolor en las piernas y contractura y tuberculosis. Y este cuadro, meningite y tuberculosis, no era nada. Era una reacción a ciclosporina que en 2 días se siguió cuando interrumpieron la droga. Y más o menos en esta época, 23 años atrás, que fue por la primera vez publicado la probabilidad elevada de complicaciones neurológicas en enfermos tratados con ciclosporina. Hay muchas preguntas. Una pregunta de la doctora Alina Abram de Argentina. Dice, ¿el tiempo de inmunosupresión y profilaxis antibiótica es similar a la de los donantes cadavéricos? Con voluntad de llamar a un clínico. Yo me acordé de Patterson. Patterson, cada vez que le preguntaban con qué drogas y en qué dosis usted trata alguna determinada situación, él decía de la manera convencional. Muy bien. El doctor Bertolotti pregunta también si han tenido complicaciones importantes con los donantes. ¿Cómo? Con los donantes. Complicaciones con los donantes. Tuvimos casos de hemotórax, derrame pleural, nada importante, nenhuma complicación significativa. Pero esa es una preocupación muy importante, porque ningún programa con donante vivo sobrevivirá si ocurriera una muerte de un donante. Pero son personas jóvenes, en general, saludables,
una operación absolutamente tranquila, sin ninguna amenaza por complicaciones o morbidades. Así que espero que logremos siempre superar esta fase. Pero el caso más grave reportado en la literatura es ese caso de Missouri, en el Barnes Hospital, de una madre que probablemente cuando lo pusieran el clamp en la vena, en el atrio, lo pusieron muy medialmente, así que hubo una lesión de estimulación arrítmica. Tuvieron que hacer una ablación. Esta mujer probablemente sobrevivió bien porque estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y fue tratada con todo lo que había de tecnología. Pero es una operación tranquila desde el punto de vista del donante. Así que lo que es muy sufrido para todos es cuando muere el receptor y todavía los donantes están en el hospital. Ese es un test de resistencia emocional del grupo. Es terrible. A partir del momento en que resulta un fracaso de este tamaño, todo parece absurdo. Todo lo que se pasó es injustificable. Es una situación realmente dramática. Doctor, hay muchísimas preguntas, realmente el tema es realmente muy interesante. Esta es una pregunta mía. ¿Han trasplantado pacientes en condiciones de críticas, en condiciones de emergencia, por ejemplo, pacientes en asistencia respiratoria mecánica o pacientes con ECMO? ¿Con intervivos? No. Ha sido todo en condición electiva. Completamente electivo. O que já se hizo e em muitos lugares se hace é transplante em paciente em ECMO com uma donação obtenida por priorização nacional para obter um donante prontamente. Pero eu não compreenderia essa indicação de submeter uma família à donação, duas pessoas saudáveis, donando órganos en un procedimiento con ese riesgo, una probabilidad de fracaso expresiva. Muy bien. Seguimos con las preguntas, que hay bastantes. El doctor Juan Calderón pregunta si han tenido complicaciones de la vía aérea, estenosis, dehiscencia, y con qué frecuencia las han observado, ¿no? Ay, qué buena pregunta, porque yo iba a comentar esto y estaba me esqueciendo. El trasplante de pulmón, se sabe que hay dos cosas que reducen el riesgo de complicación bronquial. Primero, que el tiempo de isquemia sea corto. Segundo, que la amputación del bronquio se haga tan cerca cuanto posible de la bifurcación bronquial. Que quiere decir que tengamos la menor extensión posible de bronquio del donante expuesto, desvitalizado. Y me parece que el trasplante con donante vivo combina esas dos cosas. Tiempo de isquemia, alrededor de una hora. Si el enfermo no necesitó de extracorpórea, una hora. Y la distancia del bronquio al nivel de la amputación es obligatoriamente corta. La amputación se hace porque necesitamos recuperar o restaurar la vía aérea del donante. Nunca tendremos un coto, un muñón bronquial largo. Entonces, yo acho que es muy importante y realmente esa es una observación. Nunca tuvimos un caso de complicación bronquial en estos enfermos trasplantados con donante vivo. Y no puede ser casualidad, porque hay diferente, es exactamente esto. Usamos la técnica que
demoramos 20 años para descubrir que era importante mantener la amputación brónquica de modo que el bronquio estuviese o más adentro del parénquima, para que la circulación colateral, las mini conexiones de la circulación pulmonar con la pared bronquial fuera efectiva. Y hoy todo el mundo sabe que cuanto más corta el coto bronquial, menos probable que tenga isquemia. El problema es que si ocurre isquemia, la reconstrucción es complicada y la colocación de stent es imposible. Pero seguramente es la mejor técnica para reducir el riesgo de complicaciones bronquiales. ¿Realizan ustedes broncoscopías de vigilancia, biopsias transbronquiales de vigilancia? Sí. En cuanto intubado todos los días, y después de estubado a cada 10 días. Perfecto. Vi en su presentación de que la incidencia de rechazo agudo es elevada, si bien lo que predomina es el rechazo, digamos, unilateral, al tener dos donantes genéticamente diferentes. ¿Por qué usted cree que tienen estos pacientes una alta incidencia de rechazo agudo? Los niños son mucho más competentes con el punto de vista inmunológico y rechazan más. Yo no me acuerdo de un enfermo que tenga sobrevivido a un trasplante postoperatorio sin ningún episodio de rechazo y que tuviera menos que 60 años. Ese es un predicado de la vejez. Yo costumo decir que yo estoy buscando alguna ventaja de la vejez y que probablemente esa es la única. Los viejos no rechazan, porque por la misma razón que los viejos mueren de infección, su sistema inmunológico no es tan competente. Perfecto. ¿Cuál es el límite de edad que ustedes aceptan para los donantes? Para donantes, el más viejo fue esta abuela de la mexicana que tenía 66 años. No, 59 años. 59 años. Esa fue la más vieja. Pero no creo que eso sea un limitante por si todo lo demás está bien. Si es un pulmón no fumador, con características funcionales y estructurales normales, yo no desconsideraría primariamente por edad. Así como nosotros también hacíamos trasplante con 70, 72 años, un receptor que tiene, si él tiene más de 65 años, la preocupación es cómo es su corazón y cómo es su músculo y su hueso. Tiene que tener un buen esqueleto. Es una cosa que muchas veces subestimamos, que es un viejo que tiene una inmovilidad total por insuficiencia respiratoria y no se valoró la osteoporosis. Es un desastre, porque después de trasplantado, entusiasmado con la posibilidad de moverse rápido, el esqueleto se va. Yo me acuerdo de un médico muy querido nuestro que sufrió una fractura, un colapso vertebral por osteoporosis. La peor evolución que alguien puede tener post-trasplante. Respiración recuperada e incapacidad total de moverse y con un dolor insoportable. Muy bien. ¿Ha realizado, doctor, trasplantes con donantes vivos en otras patologías que no sea fibrosis quística ni bronquiolitis obliterante, por ejemplo, fibrosis o enfermedades vasculares? Fibrosis pulmonar, nós temos un niño y esta señora que mostré con donantes, los hijos que eran donantes. Son solo 2 casos por fibrosis idiopática. Pero la mayoría son o fibrosis quística o bronquiolitis obliterante.
Una pregunta desde Córdoba, la doctora Kersi Arias pregunta por qué tienen tanta incidencia, o por lo menos a ella le llama la atención, la incidencia elevada de insuficiencia renal asociada a los inmunosupresores. Bueno, insuficiencia renal es bastante frecuente en adultos también, pero creo que en niños hay una necesidad de vigilancia muy, muy cuidadosa, porque la sobredosis seguramente aumenta el riesgo de daño renal. Yo creo que el problema es básicamente de monitorización de las dosis, sabiendo que hay una correlación de riesgo de insuficiencia renal. ¿Verdad? Nosotros vemos más insuficiencia renal en niños trasplantados, intervivos, ¿no? Do que así como también las enfermedades linfoproliferativas son mucho más frecuentes en niños do que en adultos. Muy bien. Bueno, creo que está Pablo Curvelo también por ahí. No sé si, Pablo, querés hacer alguna pregunta, algún comentario. No, las preguntas ya me las fueron aclarando, algunas de las que yo tenía. No, simplemente agradecerle al doctor Camargo y a Fabiola. Me pareció sumamente ilustrativo la experiencia. Esto alienta a estos programas que a veces somos un poco pequeños en la mayoría de los países de América Latina. Tenemos una realidad bastante desigual, bastante asimétrica, con muchos países que hacen muy poquitos trasplantes. Y esto me parece que es un gran aliciente y un gran estímulo para, como dice el doctor Camargo, bajo cualquier situación, luchar por que estas cosas salgan adelante. Realmente me parece que sirve porque acá hay muchos colegas de distintos países que estamos en distintos niveles de relación con el tema del programa de trasplante y con distintos apoyos políticos, institucionales, que en definitiva deben lograr cosas como, por ejemplo, una legislación para donantes vivos, que por ejemplo en nuestro país no tenemos. Sin duda, sin que esta charla la deberían ver los políticos también. O sea, creo que el doctor Camargo es un excelente difusor de estos programas y de lo que se puede hacer. Y bueno, tendremos que seguir luchando cada uno de nosotros y en conjuntos porque crezcan los programas y por interconectarnos cada vez más. No se me ocurre ahora otra pregunta. Realmente fueron muy buenas y muy bien claramente contestadas por el doctor. Así que no sé, Juan. No, la verdad que han sido muy claros, tanto Fabiola como el doctor Camargo. Queremos, desde el Departamento de Trasplante, agradecerles la participación y fundamentalmente la generosidad que han tenido en compartir la experiencia de ustedes con todos nosotros. Este es un tema muy, muy atractivo y ojalá que en algún momento en nuestros países podamos desarrollarlo, ¿no? Así que agradecerles por todo, darles las buenas noches y por supuesto invitarlos a los próximos Ateneos. Vamos a tratar de mantener una regularidad cada 2 meses con estos Ateneos e invitamos a todos aquellos colegas de los distintos centros de trasplante de Latinoamérica a que nos envíen propuestas, casos clínicos, para que podamos mostrar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo en Latinoamérica y este departamento sirva de unión para ello, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias, un gran abrazo a todos. Un abrazo, José. Un gran abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Muchas gracias a todos. Gracias.